lo que dejamos pendiente el miércoles pasado. Y la escritura está en 2 Corintios 7:1. Yo traigo una Reina Valera 60, pero ahí en la pantalla te van a proyectar. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ¿qué dice? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí vemos tres cosas que como hijos de Dios tenemos que estar viviendo, practicando, cuidando, vigilando. Amén. Una, dice, tenemos tales promesas. En la Biblia hay más de 8,000 promesas. ¿De acuerdo? Muchas de ellas son consecuencia de tener a Cristo en mi corazón. Es decir, ya el Señor ya las derramó sobre nuestra vida. Pero muchas otras están condicionadas a tu fe, a nuestra fe. Porque Dios me puede prometer algo, pero alguien puede no desear lo que el Señor le está prometiendo. Entonces, hay muchas promesas condicionadas, pero todas las promesas de Dios, condicionadas o no, son de bendición. Ojo con esto. Y ahora, número 2, algo que tenemos que nunca olvidar es que desde el momento que yo recibo una promesa de Dios hasta su cumplimiento, van a suceder muchas cosas. Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción. Hay promesas de las que no nos esforzamos mucho, pero la mayoría de ellas, lo hemos hablado antes, habla de un trayecto. Ya tomé la promesa, ya la creí, ya la abracé, ahora tengo que caminar en la dirección en la cual está esa promesa. Estamos aquí. Por ejemplo, Dios puede decir una palabra y que te da dones, talentos. Y Dios puede hablarle a alguien específicamente: sabes que te doy el don de la música, de que puedas tocar un instrumento. Y tú piensas: híjole, está difícil porque pues no sé tocar ni la puerta. Y luego en mi familia no hay ningún músico. Pues, ¿cómo? Por lo regular son cosas que se van heredando de generación en generación. Pero si yo abrazo esa promesa, ¿cuál sería una manera de caminar hacia ella? Bueno, paso número 2, voy a buscar la forma de estudiar música, de instruirme, porque yo no sé tocar ni la puerta, pero si Dios dice que me va a dar el don, entonces por ahí debe estar escondido. Entonces yo necesito caminar en esa promesa. ¿De acuerdo? Pero en ese caminar, dice, yo tengo que cuidarme de la contaminación. Ojo con esto. Esto es bien importante. Mi trabajo es, en ese trayecto, cuidarme de contaminación. La gran verdad y la gran bendición es que Dios promete estar conmigo, no dejarme ni desampararme. Pero yo tengo que cuidarme. Tengo que cuidar mi carne y mi espíritu. ¿De qué? De toda contaminación. Y si ya me contaminé, me tengo que limpiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número 3, lo que me perfecciona, lo que me pule, lo que me hace brillar, lo que me hace avanzar hasta el cumplimiento de la promesa es el temor a Dios. Porque al proceso entre la promesa y el cumplimiento se le llama santidad. ¿Y qué es la santidad? Estar libre de contaminación. Caray, pastor, pero pues el mundo está, pues es una cloaca. ¿Sí? Y hoy está peor el asunto. Está peor el asunto. El mundo es un pantano.
¿Por qué está peor el asunto? Siguen siendo los mismos pecados de antes, pero la diferencia es que hoy en día hay más recursos para pecar. Pues en mi generación todavía no había teléfonos inteligentes, no había, era muy raro quien tenía una computadora o acceso a internet. Entonces muchos no pecábamos antes por falta de recursos, hay que reconocerlo. Muchos no pecan hoy en día por falta de recursos. Pero el aumento de la ciencia ha venido a empeorar el caminar. Ha venido a revolucionar, a poner todo en charola de plata. Entonces, el camino entre la promesa y el cumplimiento se llama santidad. ¿Y qué es lo que me va a mantener en santidad? El temor a Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es temor a Dios? Respeto, honra. Ahora, antes de ver esto, primero tenemos que, ¿qué significa limpiarnos de contaminación de carne y de espíritu? Bueno, no hay mucho que profundizar, pero limpiar habla de lavar, purificar, quitar lo sucio, quitar toda mancha en el espíritu, en la carne, y hablemos por mancha en el espíritu y en la carne todo lo que no es legal, lo que no es agradable delante de Dios. ¿De acuerdo? O en pocas palabras, todo lo malo. Porque alguien puede decir, no, yo por eso no voy a la iglesia, porque ya sé de lo que se trata, no quiero compromiso, estoy a gusto con mi vida equivocada, yo por eso no voy a la iglesia. Pero ojo con esto, aunque alguien no vaya a la iglesia, tiene algo llamado conciencia. Y la conciencia es el instrumento que Dios puso en el hombre, naturalmente hablando, para indicarme lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Sí estamos aquí? Significa que alguien que aunque no vaya a la iglesia, no lea la Biblia, no se congregue, no está exento de consecuencias, porque Dios nos ha dado conciencia. ¿Estamos aquí? Bien, ahora, las cosas en el cuerpo físico, en el espíritu, la vida cotidiana, nosotros tenemos que aprender a identificar, a lavar lo sucio, lo manchado, mantenerlo en buen estado. Lavar la ropa todos los días, aunque esté nublado. ¿Sí? Poner la lavadora, la secadora. Entonces, en lo espiritual también tenemos que ser diligentes, porque el espíritu y la carne también se ensucian, se contaminan. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo la intensidad de fe, de disposición con la que yo viva mi proceso hacia la promesa, dependerá en muchos de los casos el tiempo del cumplimiento. Ah, caray, pastor, esa como que no la entendí muy bien. Está re fácil. ¿Qué le prometió Dios a Israel cuando Moisés los sacó de Egipto? ¿Qué les prometió? Una tierra nueva que se llamaba Canaán, la tierra de Canaán. Esa es la tierra que Dios le prometió cuando los sacó de Egipto, una tierra nueva, Canaán. Y les abrió el mar. Y del mar a Canaán había 11 días de camino por el desierto. Pero por alguna razón, en lugar de 11 días, tardaron 40 años. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué? Si legalmente, naturalmente eran 11 días de camino, ¿por qué tardaron 40 años? Porque Dios tuvo que tratar con el corazón de su pueblo. Amén. Dios tuvo que tratar con el corazón de su pueblo, de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Como unos 6, 7. Dios va a tratar con tu corazón antes de que la promesa se cumpla. Y dependiendo tu disposición,
para que Dios trate con tu corazón, será el tiempo de la promesa. Te lo voy a poner en términos matemáticos simples, matemáticas básicas. Entre más te tardes en permitir que Dios trate contigo, con tu carácter, con tu alma, con tu mente, la promesa va a tardar más. 11 días de camino se convirtieron en 40 años. Dice la Biblia que tuvo que morir toda una generación de personas con mente de esclavos, que todavía deseaban regresar a Egipto, todavía se sentían a gusto con la esclavitud y eran personas que iban caminando pero quejándose, caminando pero quejándose, caminando pero quejándose, caminando pero quejándose. Ay, en Egipto estaba muy mejor. No, hombre, ahora que soy cristiano me va peor. No, antes yo traía mucho dinero en la bolsa, ahora no, hasta el diezmo tengo que dar. No, hombre, híjole, no, hombre. ¿Sí me explico? En otras iglesias. Oye, dice Dios, ¿cómo me habla Dios? A través de la palabra. Ahorita Dios te está hablando. Y Dios dice, te quiero bendecir, chevo. Gloria a Dios, dice el chevo. ¿Qué tengo que hacer? Flojito y cooperando. Quiero transformar tu carácter. Pues qué. Pues. O sea, sí que chiste, dijo el Kiko, ¿ah? Oye, pues te quiero bendecir. Está bien, bendíceme, Señor. Pero, deja en paz mis enanitos que traigo dentro. Deja en paz mis demonios. Oye, pero es que eres medio necio. Ya estoy hablando de otra persona, che, bueno. Oye, pero es que eres medio necio, eres medio desparpajado. Sí, Señor, pero, sí me animo. No estamos disponiendo nuestro corazón para que Dios trate con él. ¿Qué va a pasar? La promesa se va a extender. El tiempo de la promesa se va a extender. ¿Eso es culpa de Dios? No. Dios, ¿por qué tarda tanto tu promesa? Dice el Señor, pues es que no te dejas. No te dejas moldear, no te dejas trasquilar, no te dejas podar. Isaías 1:16 dice en Reina Valera 60, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de las obras de delante de mis ojos, dice Dios, dejen de hacer lo malo. Entonces la verdadera religión no es nada más aprender a hacer lo bueno, ya lo hemos dicho, sino también dejar de hacer lo malo. Entonces, cuando hablamos de contaminación nos referimos a elementos, sustancias que afectan, en el caso de lo natural, sustancias químicas en el agua, por ejemplo, cuestiones raras o extrañas, ajenas a Dios en la vida de un cristiano, prácticas, pensamientos, sentimientos, creencias espirituales equivocadas que afectan la pureza, la santidad. Sí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la promesa en la que tengo que caminar. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo necesito esforzarme en este asunto. Necesito la santidad de Dios. Necesito la pureza de Dios. Efesios 1 del 3 al 4 dice en la Reina Valera 60, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjate, no dice que te va a bendecir, ya te bendijo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿cómo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted puede creer eso? ¿Para qué te escogió Dios? Para limpiarte. ¿Para qué me escogió Dios? Para limpiarme. Entonces, cuando leímos en 2 Corintios 7 y menciona la palabra carne, está hablando del cuerpo. Cuando menciona el espíritu, está hablando de la parte invisible, alma y espíritu.
Entonces Pablo lo que está diciendo a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo, es que debemos purificarnos de cualquier cosa que contamine nuestro ser. El miércoles pasado vimos la contaminación del cuerpo. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cómo nos contaminamos? Fíjate bien, qué interesante, porque alguien puede estar pensando en cosas externas. Alguien puede estar pensando en la contaminación externa, que es lo más común, pero hay algo más sutil y más peligroso. Marcos 7 del 20 al 23, Reina Valera 60. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Wow! ¿A poco yo traigo todo eso dentro? Sí. Sí. Asústese. Asústese, porque en el espejo nomás nos vemos bien peinados, bien vestidos, bien rasurados, bien alicuzados, pero ¿y lo interno? Entonces, ojo con esto. Esto es, lo que está diciendo aquí es que todos los problemas, las malas actitudes, vienen de adentro de nosotros mismos. Somos nuestro más grande enemigo. Somos nuestro más grande enemigo. ¿Sabía usted eso? Ya no le eche la culpa al diablo. Ay, es que el diablo pasó. No. Deja al diablo en paz. El diablo es como los perros. Tiene que ladrar. Ese es su trabajo. Tiene que venir con pruebas, con tentaciones, a meter la pata. Ese es su trabajo. Pero mi trabajo es mantenerme alejado de la maldad, de las tentaciones. Quiero llegar a la meta, quiero llegar a la promesa. Tengo que mantenerme limpio, tengo que mantenerme sobrio, tengo que mantenerme alejado de lo que me está o me pudiera contaminar. Entonces la carne y el viejo hombre, ambos se asocian con la naturaleza caída que nos esclavizaba, que nos controlaba, y no lo podíamos evitar. Somos esclavos de aquello que practicamos y no puedes evitarlo. Entonces, a quien no conoce al Señor Jesús, sin embargo, una vez que eso que nosotros le hemos conocido, sucede algo. Lo vimos en la parte anterior, principalmente con nuestro espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 6:6, Reina Valera 60. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Juntamente con él. ¿Para qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el pecado esclaviza. Y si tú no caminas en el proceso que ya inició dentro de ti, desde que tú invitaste a Cristo a tu espíritu, dice, ya fuiste juntamente con él crucificado. Inició el proceso. Pero si tú no lo haces a diario, el viejo hombre se va a levantar. El viejo amañado, la vieja amañada. Está viciado, el viejo hombre está viciado, está amañado, tiene el hábito de hacer lo malo, el viejo hombre. ¿Te acuerdas cuando traveseabas de chiquillo y agarrabas una pelota y la embutías en la pila de lavadero, en el agua? ¿Te acuerdas? Nomás yo. Y ahí estabas. Y se te cansaba el brazo y soltabas la pelota y que botaba para arriba. Así igualito pasa con el pecado. Si tú no te esfuerzas, si no te mantienes alejado de la contaminación, si no le das pelea al pecado, lo sueltas, ¡pum!, se levanta el viejo hombre.
Se levanta el viejo hombre, lo dejaste resucitar. ¿Por qué? Porque descuidaste tu comunión con Dios, porque descuidaste, no tomaste en cuenta la advertencia, no amaste el mandamiento, y la vieja naturaleza botó, surgió. ¿Puede eso sucederle a un cristiano? Sí, sí, claro, si se descuida. Entonces, el viejo hombre habla específicamente de la situación de mi espíritu por causa del pecado antes de Cristo. Y al entrar él en mí, queda crucificado una vez y para siempre. Pero la carne, que es donde están las bajas pasiones, los malos deseos, todavía siguen vivitas y coleando. Sí, porque la casa del pecado es la carne. Es el nido. Por eso el cuerpo está condenado a morir. Y ahí están las pasiones, los deseos. Por ejemplo, habla del profeta Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones. Otra Biblia dice, era un hombre imperfecto, como cualquier otro hombre. Pero cuando oraba, dejaba de llover o llovía. O sea, había milagros. Tenía dones, tenía el poder de Dios en él. Había un propósito de Dios en él. ¿Porque era perfecto? No, estaba también batallando con sus pasiones desordenadas, con las que batallamos tú y yo todos los días. ¿A poco nomás yo batallo? Todos los días batallamos con esas pasiones equivocadas. Es el viejo hombre queriendo dar un golpe de estado. Y si me descuido, así como soltaba la pelota zambullida en el agua, ¡puf!, salta. Entonces, ojo, lo que ya comenzó en tu espíritu por causa de Cristo, tiene que practicarse día con día. ¿Qué significa eso? Que todos los días tengo que crucificar mi carne. Y eso tiene que ver con mis decisiones personales. Eso ya no lo puede hacer Dios por ti, porque ya lo hizo. El Señor se sacrificó, él juntamente con Él fui crucificado. Pero es mi trabajo mantener ese viejo hombre crucificado. Ahí te quedas. Oye, pero ahí quédate. Oye, pero mira, un ratito, no, bro, ahí te quedas. Oye, pero mira allá, mira, hay lana, está medio chueca la lana, pero no, ahí te quedas crucificado. ¿Estamos aquí? Ese es nuestro trabajo, mantenerlo crucificado. Así que para los que estamos en Cristo, el viejo hombre ya fue crucificado una vez y para siempre, pero a la carne todos los días tenemos que, decía Pablo, una cosa hago, sujeto mi carne, golpeo mi carne en servidumbre. ¿Qué es golpear la carne? Es disciplinarla. Disciplinarla. ¿Y cómo disciplino mi carne? No dándole lo que le gusta y la destruye. ¿Qué es disciplinar mi carne? Es negarle lo que le gusta, pero le contamina. ¿Sí me expliqué? Eso es crucificar mi carne. Jesús dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es crucificar tu carne. Dios dice esto, pero mi carne dice todo lo contrario. Y no porque mi carne me esté pidiendo y exigiendo y presionando, la tengo que obedecer. Eso es crucificar tu carne. Ahorita tú estás crucificando tu carne, porque muchos a esta hora ya se acuestan, ya duermen, se toman su champurrado, 6 quesadillas de harina con tantita cochinita pibil y a dormir. Allá estuvieran ahorita. O viendo la transmisión, a gusto, ya con la pijama y los tubos puestos, pero aquí estás. Estás crucificando tu carne. ¿Estamos aquí? Entonces, el problema es que cuando yo me contamino y no me limpio, contamino a otros. Pues tenemos que aprender a cuidarnos. Tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos. Ya vimos que la mejor manera lo vimos el domingo,
La mejor manera de cuidar a mi prójimo es cuidarme a mí mismo. Esa es la mejor manera. Dice, lo leímos en Hebreos 12:15, dice, miren pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que dice, les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, la contaminación de mi corazón es contagiosa. Contagiosa. Yo no puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Yo no puedo respetar a mi prójimo si no me respeto a mí mismo. Ojo con esto. Es mi decisión. Es mi decisión. Pero cuando decido hacer lo que mi carne me pide, soy un foco de infección. Soy un foco de infección. Soy una fuente de contaminación. Porque estoy consintiendo. Estoy consintiendo. Y tarde o temprano voy a lastimar a alguien. Ahora, la contaminación está relacionada con la conciencia. Vamos a ir rapidito. 1 Corintios 8:7. Dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué dice? Se contamina. Ahora, ¿qué significa eso? Aquí Pablo está hablando del alimento que se le dedicaba a los ídolos. Lo que está hablando aquí es que todo ahora es cuestión de conciencia, más que de ley. Aquí entra lo que Pablo decía, todo es legal, pero no todo edifica, no todo conviene. Entonces dice aquí que la conciencia que se contamina es una conciencia débil. Significa que hay conciencias fuertes en Cristo que no se contaminan. Eso es muy importante, me impresionó. Estaba estudiando esto y a ver, Señor, barajéamela más despacio, Padre, porque mi mente está media cegatona y necesito entender esto. Una conciencia débil es una conciencia no trabajada, no moldeada por la palabra de Dios. Escucha la palabra, camina en la palabra, incluso puede practicar la palabra, pero no está permitiendo que la palabra trabaje en él o en ella. O sea, hace todo lo que la palabra dice a la perfección, pero no permite que la palabra haga un trabajo de limpieza, de transformación. ¿Estamos aquí? Entonces es fácil contaminarse de esa manera. ¿Por qué? Porque una conciencia débil está rodeada de miedos, temores. Hay escasez de fe, de autoridad, de dominio. Es una conciencia débil. Ahora, siguiendo con lo que dijo Pablo en 1 Corintios 8:7. Esta es una palabra de Dios para todo, una PDT. Ahora dice, pero no todos saben eso. Es lo mismo que leímos hace un ratito, pero con otra versión. Pero no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre de adorar ídolos, ¿qué dice? Comen carne, creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos. Como tienen duda de que sea correcto, se sienten culpables. Estoy leyendo una PDT. Como tienen dudas de que sea correcto, se sienten culpables cuando la comen. 8. La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. ¡Wow! Habla del alimento, porque había un problema en Corintio. Unos alegaban y decían que ¿cómo te pudiera decir? Hoy en día, ¿cómo sería esto? Acaba de pasar el 12 de diciembre. Si usted sabe que se festeja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí sabe? ¿Sí sabe que se festeja, verdad? ¿Sí? Todos sabemos. Tradición. Entonces, se rodea el templo de Vendimia.
¿Sí? Pozolito, tamales, champurrado, churro relleno o normal, elote, esquite, menudo, tostielotes. Y ahí está, mira, todo el camino para allá está rodeado de, ¿sí? ¿Sí? Gente ganándose su vida, pero están ahí, ¿por qué razón? Porque se está festejando algo, ¿sí? Es decir, todo lo que ahí está dedicado a, ¿sí? Es en honor a, ¿sí? Eso que está pensando. Entonces, es ofrenda para un ídolo. No se sienta mal si siempre, híjole, me comí 6 tamales y 2 menudos. Muy malo con pata. Lo que Pablo dice es que si tienes duda de que ir a comer ahí es correcto, mejor no vayas. Porque la duda hace que tu conciencia esté débil y te puedes contaminar. Pero si no tienes duda, vas y te sientas y pides un menudo con pata, un vapor así en rodajas, doradito en mantequilla y una Coca Light para no perder la línea. Ora, Señor, bendice estos alimentos, me nutren, me sanan y me adelgazan en el nombre de Jesús. Dice, no eres mejor por comer, ni peor por no comer. O sea, es cuestión de conciencia. ¿Estamos aquí? Entonces, una conciencia limpia, no alcancé a ver, hijo, los minutos, más que minutos, no mire el número, tripas, o 32. Ok, una conciencia limpia es un espejo que nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué dije? Una conciencia limpia es un espejo que me muestra lo que Dios quiere de mí. ¿Qué pasó con Adán en Génesis, en el huerto? Después de que pecaron, Génesis 3:8, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, le dio conciencia. Le dio conciencia porque le dijo, puedes comer, todos los árboles son buenos para comer. Todos los árboles son buenos, menos aquel. Menos aquel arbolito, no comas. O sea, todos los demás son buenos. Porque hay gente religiosa que dice que hoy en día todo es malo. Hoy la caja del diablo. Bueno, antes eran cajas las teles, ahora no. Parecen tarjetas de banco. El teléfono es del diablo. El internet es del diablo. Si te pintas, eso es del diablo. Y si la mujer se pone pantalón, eso es del diablo. Y todo es malo. No, Dios dijo, puedes comer de todos los árboles, nada más de aquel no. El mundo está lleno de cosas buenas que nos edifican, que nos convienen. Es cuestión de conciencia. Bueno, después del pecado se activó una conciencia débil en el ser humano. Tuvo temor y se escondió. Conciencia débil. El pecado hace mi conciencia débil. En una ocasión David tuvo la oportunidad de matar a Saúl porque Saúl lo quiso matar primero. Y David tuvo una oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Lo único que hizo fue le cortó la orilla del manto. Esto está en 1 Samuel 24:5. Le cortó la orilla del manto de Saúl como prueba de que pudo haberlo matado y no lo hizo. Pero el haber cortado tan solo la orilla del manto dice que turbó el corazón de David. Dice, después de esto se turbó el corazón de David, nada más porque le cortó la orilla del manto. O sea, no lo mató. Pero David consideró que lo había ofendido, aunque le cortó la orilla, un pedacito de la túnica.
¿Por qué? Porque una conciencia limpia es aquella que cuando vienen malos pensamientos hace que el corazón se turbe, se angustie, se quebrante. Eso no sucede cuando alguien peca y no hay ningún quebranto en su conciencia, no hay angustia. Pero cuando un cristiano peca y se quebranta y un cristiano reconoce, se turba su corazón y se arrepiente, habla de una conciencia limpia. Habla de un trabajo que la palabra está haciendo ahí. Amén. Entonces David tenía una conciencia limpia porque él pudo haber matado a Saúl sin ningún problema y era en defensa propia. Pero como Saúl seguía siendo el rey, David lo seguía respetando. Lo seguía respetando. Y sintió remordimiento de conciencia, nada más porque le cortó un pedacito de trapo. Eso habla de un corazón limpio. Líbrame, Jehová, de levantar mi mano contra el ungido. Ya no estaba la unción en Saúl, pero David lo seguía respetando. Saúl era un pecador, Saúl era un hombre que había desobedecido a Dios, rebelde, había hecho todo lo contrario a lo que Dios le pidió. Ya no estaba la unción en él, seguía siendo rey y sobre todo eso David lo seguía respetando, aunque tenía toda la razón para matarlo. No lo hizo David. Eso me habla de una conciencia limpia. ¿Por qué tengo que tener una conciencia limpia o mi espíritu y mi carne libre de contaminación? Porque yo no puedo hacer algo por alguien si primero yo mismo no estoy limpio. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el trabajo de la palabra y del Espíritu en mi conciencia, en mi corazón. Entonces Jesús dijo en el Evangelio que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán al mismo hoyo. La igual condición me incapacita para ayudar a mi prójimo. Entonces, sin la dirección de Dios, yo no puedo guiar a nadie. Somos también insensibles a la necesidad del otro. Para poder ser de bendición para otros, primero tengo que limpiarme yo. No puedo ayudar a alguien si se tiene lo mismo que el otro, aunque muchas veces son cosas ocultas en el corazón de alguien, pero cuando somos transformados, eso me da la autoridad para tomar el control de mis debilidades, para presentarle pelea al pecado, me levanto en autoridad y entonces comienzo a ser un instrumento de Dios para poder ayudar a alguien más. Ya no estoy ciego. Ya puedo guiar a alguien que está ciego. Entonces, esto significa que el reino de los cielos avanza con corazones y conciencias purificadas, descontaminadas. De lo contrario, no hay crecimiento. De lo contrario, el reino no se extiende, no crece. Aunque yo haga todo lo que Dios me pida, el reino no se va a extender si primero no tengo un corazón, una conciencia purificada, descontaminada. Número 2, cada vez que me descontamino de algo, recupero autoridad que en su momento le cedí al diablo. Dice, no le des lugar al diablo. Yo le doy el lugar al diablo. Romanos 8:19, voy rápido, tengo poco tiempo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una esclavitud aún en la naturaleza. Dice, la naturaleza gime, está esperando que tú y yo nos manifestemos. ¿Cómo? Con actitudes, acciones basadas, fundamentadas en el mandamiento, en la palabra, en la guianza del Espíritu. La naturaleza está esperando que nosotros nos manifestemos.
Eso habla de un carácter, de una actitud, decisiones basadas en la palabra, en el Espíritu. Yo no puedo tener control de aquello que internamente nunca he vencido. Pero ahora tenemos algo que no teníamos. Antes yo no podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes yo decía, yo puedo solo, no ocupo ayuda, yo puedo. En mí está la respuesta, yo soy mi propio Dios, yo soy. Y palos, otra vez contra la pared. Pero ahora podemos decir, todo lo puedo en Cristo. Entonces, en corazones y conciencias contaminadas, el problema no es el diablo. Lo único que el diablo hace cuando identifica una mente, una conciencia contaminada, es motivar. Ojo con esto. Una conciencia, un corazón contaminado es un títere fácilmente manipulable por el enemigo. Pero el problema no es el enemigo. El problema soy yo, que no me estoy purificando. Sí, hijo, gracias. Entonces, si el diablo sabe que a mí me encantan las hamburguesas, ¿qué va a hacer? Desde lejecitos, te voy a poner un Carl Jr. cerquita. Lo único que hace es motivar. Ya está la contaminación. Lo único que hace el diablo es soplar. Este ya está contaminado. Sopla. Motiva. Impulsa. Facilita las cosas. Entonces, personas con corazones y conciencias limpias no tendrán mayores problemas. El diablo no tiene por dónde entrar. A eso se refería Jesús. Viene el príncipe de este mundo y no hay nada de él en mí. Es decir, a mí no me puede contaminar. No puede estar en mí, por lo tanto no tiene nada contra mí. Pero si yo soy contaminado, viene el diablo y me hace que trapee el suelo. Porque la maldad ya está dentro. Entonces, una persona feliz es una persona que constantemente está siendo limpiada, podada en su conciencia por la palabra de Dios. Y la iglesia es un instrumento de Dios que no es perfecto. Pero la iglesia es el instrumento que Dios usa para limpiarnos, para enseñarnos cómo hacer las cosas, no para obligarnos. A mí me han preguntado, pastor, aleluya, ¿en tu iglesia permites que la mujer use pantalón? Y yo le digo, pues sí. ¿En tu iglesia permites que la mujer se pinte? Pues sí. ¿Que los varones prediquen sin corbata? Sí. Sin corbata. ¿Por qué? Es que eso no es santo. Hello. O sea, no es así. No es así. O sea, la iglesia está para enseñar, no para imponer, no para obligar. ¿Estamos aquí? Dios no me obliga, puede hacerlo, pero no lo hace. Respeta mi libre albedrío. Eso es lo maravilloso de esto y a la vez lo más difícil. Porque estoy en Cristo, pero no quiero que Él me moldee. Estoy siguiendo la promesa de Dios, pero no quiero comprometerme. Dios quiere regresar mi autoridad, el poder, el dominio que perdemos. Romanos 8:20, estoy terminando y discúlpenme que me extienda un poco, pero quiero cerrar esto. Romanos 8:20, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. ¿Qué significa esto? Que precisamente por causa de esta degradación física que el hombre tiene, somos susceptibles a contaminarnos con las motivaciones espirituales equivocadas que los demonios pueden venir a inspirar en nuestra mente. Un demonio no puede poseer a un cristiano verdadero, pero sí pueden influirlo, pueden manipularlo. Ahí tenemos a Pedro. Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. No estaba poseído, estaba siendo
inspirado por el diablo. Muy diferente con Judas, el que lo vendió por 30 monedas de plata. Ese sí llegó a ser poseído. Cuando remojó el pan en el plato de Jesús en la última cena y Jesús le dijo: Judas, lo que tengas que hacer, ve y hazlo pronto. Y la Biblia dice: y en ese momento Satanás entró en él. Una posesión. Entonces Judas no era cristiano. No era cristiano, era cristino. No era hermano, era primo, pero andaba ahí con un propósito. Entonces en la iglesia usted va a encontrar muchos tipos de personas: almas celestiales, almas diabólicas y almas carnales. Ojo con esto, hay gente en la iglesia que jamás va a cambiar, jamás, pero están ahí con un propósito, están ahí con una intención. Dios no se equivoca. Sin un Judas traicionero, Jesús no va a la cruz. Sin un Pedro que lo niega, Jesús no llega a la cruz. Sin alguien que te ofenda, no hay crecimiento en tu fe. Esto la mente natural no lo entiende, pero somos susceptibles. 1 Corintios 2:14, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar como espiritualmente. Entonces Pablo destaca que hay en el mundo espiritual hay potestades que nos atraen, que nos impulsan, que nos motivan a hacer cosas equivocadas, contrarias a Dios. Efesios 2:2, el que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, ojo, termino. El hombre es un ser capaz de captar, discernir, adoptar, pero también de ser casa de presencias espirituales. Por esta razón, la desobediencia de Adán, él se dispuso a someterse, y por esa causa la raza humana somos susceptibles a ser constantemente seducidos por esas potestades. ¿Estamos de acuerdo? Contaminación de carne y de espíritu. Entonces hay un peligro. Hay un peligro. ¿Cómo se contamina mi espíritu? Falsas doctrinas, espiritismo, culto a los muertos, culto a los ángeles, astrología, magia del color que sea, brujería en cualquiera de sus presentaciones, hipnotismo, lectura de cartas, lectura de mano, cualquier método para adivinar el futuro. Hay una contaminación en el espíritu. Lo de la carne ya nos quedó claro. Cualquier tipo de pecado sexual contamina la carne, pero quisiera agregar algo más por último, que el consumo de alcohol y de drogas de cualquier tipo no solo contamina el cuerpo, también contamina el alma, porque el alcohol y las drogas de cualquier tipo, incluyendo tabaco, porque el tabaco es un mundo de toxinas, altera la mente de una persona. Toda sustancia excesiva altera la mente de una persona. Y entonces no nomás contamina tu carne, también contamina tu mente, contamina tus emociones. La palabra droga no es muy fácil encontrarla en la Biblia, pero viene la palabra hechicería. Y la misma raíz para hechicería es la misma raíz para drogas, fármaco. De ahí viene la palabra farmacia. Los medicamentos que te ven, tú vas y te tomas una aspirina, es droga, pero todo en exceso tiene un malintencionado. Entonces, nos ponemos de pie y te digo lo siguiente. Nos ponemos de pie y te digo lo siguiente. Los cristianos no somos inmunes al pecado. ¿Cómo? Los cristianos no somos inmunes
al pecado, pero ya no encontramos deleite en él. Padre nuestro, los cristianos ya todavía somos inmunes al pecado, seguimos siendo inmunes al pecado, pero ya no encontramos gozo en él, ya no encontramos alegría en él, ya no encontramos deleite en él. Y un cristiano verdadero, cuando peca, es muy difícil que lo veas contento, alegre ni feliz. ¿Por qué? Porque la palabra ya trabajó con su conciencia. 2 Corintios 7 dice, perfeccionándonos, perfeccionando la santidad. 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad, ¿cómo? En el temor de Dios. ¿Qué es lo que va a perfeccionar mi proceso? El temor de Dios. Y para que tú forjes un verdadero temor de Dios en tu vida, necesitas que nunca se te olvide que una conciencia, tu conciencia y la mía, Dios es el dueño de nuestras almas y Él tiene el poder para otorgarme la salvación eterna o la muerte eterna. 2. Una conciencia, debemos de tener conciencia de que Dios permanentemente está mirando lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Nunca se te olvide. El diablo no puede saber lo que piensas. El diablo ve lo que hablas y lo que haces, pero solamente Dios sabe lo que piensas. Imagínate todo lo que tiene que soportar. Entonces, el temor a Dios es, no se me va a olvidar que Dios sabe lo que estoy pensando. Número 3, un deseo consciente y permanente, algo que te va a librar de la contaminación, es que tú en tu corazón tengas un deseo consciente y permanente de agradar siempre a Dios en todo lo que hagas y que no quieres ofenderlo. Número 4, un reconocimiento humilde de que Él es nuestro Dios, nosotros somos sus criaturas, por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. Amén. ¿Cuándo? Todos los días. El temor a Dios habla de una conducta diaria. Amén, amén. Levanta tus manos y entrégale al Señor cualquier carga de culpa, de acusación que el diablo pudiera estar trayendo por causa del pecado, por causa de la contaminación. Dice la palabra en 1 Pedro que la sangre de Jesús continúa limpiándonos y purificándonos. Mientras escuchamos esta alabanza, empieza a orar y dile: Padre, lávame, límpiame, purifícame. Lávame, límpiame, purifícame. Otra vez: Padre mío, lávame, límpiame, purifícame con tu sangre preciosa. Lávame, límpiame, purifícame. Señor, quita de mí toda conciencia débil, toda duda. Hoy me levanto en autoridad. Hoy me levanto, Señor, en dominio propio. Hoy me levanto, Señor, en conocimiento. Hoy me levanto, Señor, en fe y en esperanza, en dedicación, Señor. Quiero tener un corazón dispuesto a ser transformado, a ser trabajado, un corazón moldeado, Señor, a tu imagen, a tu semejanza, de gloria en gloria, Señor, conforme a tu semejanza. Dile: Señor, lávame, límpiame, purifica mi conciencia. Lávame con tu sangre preciosa. Lava y limpia mi conciencia, Señor. Hoy renuncio a toda debilidad. Ya no voy a tolerar la contaminación. Me voy a apartar, me voy a alejar de lo malo. Señor, dame más de tu gracia, de tu misericordia. En el nombre de Jesús, vamos a alabar, vamos a adorar a Dios. Levanta un aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, vamos. Yo cantaré aún en la tempestad.